La primera semana del año empezó movida en temas internacionales y sobre todo para nosotros en temas de la región, nuestro vecino Venezuela. Una semana en la que el presidente Trump intervino para cambiar el destino, será, o la política, o intervino por el petróleo. Una semana de intervenciones, de dudas, de preguntas y, para entenderlas mejor, vamos a hablar de ese tema hoy. Me acompaña hoy Javier Garay, profesor de la Universidad Externado, experto en temas de Estados Unidos, relaciones internacionales y América Latina. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Teresita, por la invitación y bueno, es muy pertinente ahorita la discusión sobre el tema. Empecemos por la pregunta de todo el mundo. Trump intervino. Hay muchas dudas y he leído mucho sobre el tema en esta semana de qué tan preparada estaba esta intervención. Intervino, cambió, sacó a Maduro, pero ahí vienen las dudas. Dejó a Delcy, no hubo cambio de régimen, no habló con María Corina. ¿Esto estaba preparado así desde el día uno? ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay diferentes hipótesis, ¿no? Efectivamente, yo me acuerdo el primer día cuando las horas de la madrugada, las primeras observaciones que tuvimos, que tuve, fue o pensaba que iba a ser una intervención quirúrgica única de extracción del dictador Nicolás Maduro y que eso iba a quedar así. Entre otras, pues porque la plataforma política de Donald Trump se basaba en no intervención, ninguna de esas estrategias de nation building tradicionales de los Estados Unidos, pero nos sorprende después, por ahí después de las 11 de la mañana, en la rueda de prensa, cuando dice, y yo creo que de pronto es un problema de comunicador del presidente Trump, porque la percepción que me dio en ese momento era que era una gran improvisación todo lo que estaba diciendo, porque no era muy claro nada, no era muy claro ni el tema del control económico, ni el tema de las decisiones políticas, efectivamente, cuando nos sorprende con el tema de Delcy Rodríguez, pero mientras pasan los días, yo no sé qué tanto haya realmente una preparación, porque realmente sería un plan magistral. Habría que reconocer que quien, si es un plan, quien haya hecho ese plan, que muy bien podría ser Marco Rubio, sería un plan magistral, o si es, van construyendo a partir del día a día y como resultado de la improvisación. Si es un plan magistral, ahí hay algo en lo que he pensado mucho en estos días, Javier. Y creo que estas discusiones sobre Irak las hemos tenido a lo largo de los últimos años y décadas en muchas ocasiones. El caso de Irak, ellos llegaron a Irak muy rápidamente en el 2003, sacaron a Saddam Hussein y se quedaron. Y en cuestión de 24, 48 horas dijeron vamos a acabar con todo lo que sonaba, olía y tenía que ver con Saddam Hussein. Empezando, y esto es lo clave, y ahí viene, me gusta tu palabra magistral, empezando por el ejército en Irak. Desbandaron el ejército y Ujú. dijeron, ustedes ya no existen, a partir de mañana son desempleados. No hay otra manera de decirlo. Eso hizo que esta gente que tenía el monopolio de la fuerza, sabía dónde estaban las armas, Así es. controlaba la opinión pública, estuviera sin nada que hacer y fue parte de la semilla u otras, pero esto fue una parte importante de la semilla de ISIS. Entonces, a mí me gusta pensar que a lo mejor si hay algo de magistral y que Estados Unidos aprendió en el mundo internacional, pocos aprendemos del pasado y las experiencias, y dijo, esta vez me quedo con Delcy porque mal que bien, el ejército y el monopolio de la fuerza lo controla ella. Es que hacia allá apuntan las cosas. Pareciera de nuevo, y yo no creo que de nuevo sea esto el artífice, no creo que sea el presidente Trump, entre otras, pues sabemos su desinterés por los temas internacionales, por la lectura, en fin, pero sí de pronto está en las manos, sobre todo de Marco Rubio, la elaboración de esta visión en la que efectivamente hay una recolección de lecciones aprendidas sobre las malas intervenciones. Yo me acuerdo mucho que un antiguo miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, Richard Haas, cuando planteaba la noción de no polaridad, hablaba y decía algo así como que Estados Unidos es muy bueno para las operaciones quirúrgicas iniciales, como tú mencionas, en 23 días creo que se tomaron Bagdad Sí. en la intervención a principios de los años 2000. Lo mismo sucedió en el derrocamiento de los talibán en Afganistán, pero tiene muy serios problemas cuando hace las operaciones de nation building. Es posible que en esta ocasión
tengan en cuenta esas lecciones aprendidas y las estén teniendo en cuenta, y por eso parece en este momento como que están en connivencia con el mismo régimen, pero eso no quiere decir que no haya una visión, como ya lo dijo el mismo Marco Rubio, en miras o con miras a una transición eventual. Pero entonces viene la otra cara de la moneda, porque eso se puede entender racionalmente. Pero la otra cara de la moneda es qué pasa con una María Corina Machado que ganó las elecciones con más del 80% del voto, que se ganó el Premio Nobel de la Paz, que todo el mundo esperaba que fuera ese regreso a la democracia de una. Entonces, hay mucha gente insatisfecha que dice, no, un momentico, una cuestión es la transición lenta, pero que haya transición, porque el presidente Trump, dentro de esa manera errática de contestar las preguntas, ha dicho, no sabemos y no sabemos cuánto nos vamos a quedar y nosotros vamos a gobernar, y no habla de la oposición. ¿Qué hay con todo ese descontento? Eso nos puede afectar además a nosotros el día de mañana. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un tema y es la necesidad de la comprensión de estos fenómenos. Como tú mismo mencionabas, estos temas de transición, el derrocamiento de este tipo de regímenes, estamos hablando, tú me corregirás, de una dictadura que lleva 28 años, 27 años en el poder en Venezuela, se ha entronizado en todas las organizaciones e instituciones del Estado, que tiene el control de los recursos naturales, que tiene el control de las fuerzas militares. Eso no se puede cambiar de un día para el otro. Y efectivamente es que han pasado que una semana desde la operación, y sin embargo ya se comienzan a ver algunos resultados, como por ejemplo las primeras liberaciones de los presos políticos, algunos acuerdos que todavía no sabemos también cómo van a operar realmente en la práctica, pero algunos acuerdos económicos. Entonces, yo sí creo que esto es un tema de paciencia y conocer o reconocer que estos procesos no son lineales, que estos procesos no son fáciles, y que eventualmente, y sobre eso yo tengo una hipótesis en relación con lo de María Corina Machado, Es que es, yo creo que el mismo gobierno está de cierta manera, entre comillas, protegiendo la figura de María Corina Machado para que no llegue a perder, porque en estos momentos de tanta exaltación y de tantas expectativas, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, ponerla en este momento en el poder es claramente quemarla desde el punto de vista político, ¿no? Porque ella no tiene el control, no sabemos realmente, en este momento las fuerzas militares, por ejemplo, venezolanas, están caracterizadas por la extracción de rentas, ella no tiene el control de eso, y entonces es posible, de nuevo, todo esto dentro de la especulación y las hipótesis, pero es posible que sea una estrategia para preservar la imagen, esa imagen de unidad que ha dado María Corina Machado, y adicionalmente de defensa de la democracia y de la libertad. Y posteriormente, cuando se vayan dando los procesos, es posible que se vaya avanzando y que vayan volviendo a cambiar también los discursos de Trump frente a ella. Me gusta esa hipótesis, proteger a María Corina Machado. Esa me quedó sonando y me gusta, porque hay otras que le han dado la vuelta al ruedo, por ponerlo de alguna manera, como es la hipótesis del petróleo. Por un Ajá. lado, es que quiero los recursos petroleros, la seguridad energética para Estados Unidos. Trump, desde el Trump 1, ha sido enfático en decir, por ejemplo, en Irak, Bush se equivocó al no quedarse con el petróleo. Ujú. Y hay otra que puede ser también interesante. A ver, Javier, ¿qué opinas? Y es que todo esto está diseñado para mandarle un mensaje, sobre todo a terceros fuera del continente. Estamos hablando de esa famosa doctrina Donroe con D Sí. de Donald, que dice América para los americanos, siempre y cuando además América siga haciendo grande a Estados Unidos. Es como ese corolario nuevo. Sí. Y en ese sentido le está mandando un mensaje a China. Entonces uno dice, China es quien más petróleo compraba en Venezuela, sí, pero cuando uno mira a China, eso equivalía al 4% del consumo interno de ellos, que es mínimo. Ajá. Pero es un mensaje a China, es un mensaje a Rusia, pero Rusia tiene Ucrania y no se va a meter mucho por el momento, pero está Irán y Hezbollah y América Latina. ¿También hay algo ahí de estrategia? Claro, yo creo que, a ver, vamos por partes. La primera, la hipótesis del petróleo, pues por lo menos es lo que él ha dicho, ¿no? De manera muy clara, y yo sí creo que tiene mucho de eso, entre otras porque la concepción que tiene Donald Trump del poder es ese, el poder del manejo directo, muy decimonónico, digo yo, ¿no? Muy del siglo XIX, el control territorial directo y del control de los recursos estratégicos, y en ese sentido, pues él lo ha mencionado, me interesa es el petróleo. Ahora bien, y en esto es bien importante que las personas que nos ven entiendan, estos procesos, al no ser lineales, a ser procesos complejos, inciertos y demás,
los objetivos no necesariamente llevan a los resultados. Y esto es importante. Puede que efectivamente el objetivo único de Donald Trump, no necesariamente de la administración, pero de Donald Trump sea el petróleo. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber democratización, porque comienzan a generarse una serie de fenómenos que eventualmente pueden tener efectos políticos. Eso por un lado. La segunda hipótesis que tú mencionas, efectivamente, si ese corolario Trump, esa doctrina Don Roe, que tanto se está mencionando en esta semana, es cierta. Él tiene una concepción de el continente americano es America First también. ¿No? Sí. Digamos, por eso él no ve como contradictorio su crítica a los intervencionismos anteriores frente a lo que está pasando ahorita con la región. Y ya lo venían diciendo desde hacía meses, la intervención, por ejemplo, la participación de Hezbollah, como tú mencionas ahorita en Venezuela, y lo que está sucediendo ahorita con el régimen iraní, la inestabilidad en la que está enfrentando, las manifestaciones multitudinarias, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta y claramente es una señal para que China no tenga esa pretensión de venir a jugar en lo que pues vuelve a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Claro, que es esa América para los americanos, siempre y cuando me haga a mí grande. No es solamente mantener a los otros por fuera, es yo, Estados Unidos, crecer y ser grande otra vez. Y hay muchos mensajes y uno puede tratar de buscarle toda clase de explicaciones a esta semana que ha sido tan convulsionada, por Sí. decirlo de alguna manera, que nos puso a todos a pensar de una manera distinta en la región. Y es, ¿qué puede pasar entonces? Si esto es la manera en que Estados Unidos, Trump 2.0, ve a América Latina, quiere actuar en América Latina, entonces tenemos que el tema del narcotráfico, porque a Maduro se lo llevan por narcotraficante, Delcy no tiene orden de arresto. Entonces ahí empiezan a aparecer diferencias. Pero vemos también un Trump que habla entonces ahora no solamente de Venezuela, de Irán, que es un país que lo ha amenazado desde el día 1 también, sino que habla de Colombia, pero también de México. Y ha dicho que no descarta una incursión terrestre en México. Eso ya es preocupante, pienso yo, porque Claudia Sheinbaum es una presidenta demócrata, ha hecho un trabajo de negociación con el gobierno americano en el último año gigantesco. ¿Por qué estas amenazas también? Pues es la misma visión, ¿no? Es la misma visión del presidente y del gobierno actual en la Casa Blanca. Yo sí creo que tiene mucho que ver con esa noción de nuevo del control territorial, de solucionar las cosas rápido, ¿no? También no hay que olvidar que a pesar de todo lo que digan, el presidente Trump sabe que ya no se puede volver a reelegir. Y dentro de esa cierta megalomanía, si uno quisiera señalar alguno de sus rasgos de personalidad, él quiere dejar un legado, ¿no? Ese legado que lo ha mencionado tantas veces, se atribuye la solución de 8 conflictos en el ámbito internacional y yo creo que tiene un afán por demostrar resultados evidentes. Y eso unido pues a su plataforma, efectivamente, que yo creo que sobre eso habría que discutir bastante, si realmente el tema de las drogas es cada vez más grave en Estados Unidos o no, etcétera, pero es una posición que tiene actualmente el gobierno Trump y eso lo puede llevar a tomar estas decisiones que están caracterizadas, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, por la incertidumbre. El que lo diga no quiere decir que lo vaya a hacer. Y yo creo que la mejor ilustración en estos casos es precisamente la relación tan tensionante y tan cambiante con Colombia. ¿No? De una animosidad del presidente Trump en contra del presidente actual colombiano Gustavo Petro, cambiaron y ahora se van a reunir en Washington y ya no volvió a mencionar a Colombia y ahora efectivamente está mencionando a México como un posible objetivo de intervención. Y eso lleva a un segundo elemento que solemos olvidar de Donald Trump porque nos concentramos en estas características que no nos gustan, de esa obsesión por ser grande, el mejor, el first, etcétera, pero también es una persona pragmática desde el punto de vista de la negociación. Y él lo pareciera, y eso lo está demostrando en Venezuela, que negocia pues con el que pueda. Y eso lo mostró en su primer mandato, es que él es pragmático, él pone los intereses antes que cualquier ideología. Recordemos que se reunió con Kim Jong-un de Corea del Norte y en este mandato se ha reunido con Xi Jinping, se ha reunido con Putin, se ha reunido con líderes cuestionables como el de Hungría también o el de Siria que viene de ser terrorista. Es decir, los intereses de él y de Estados Unidos, que para él son los mismos y van de la mano, vienen primero y en eso él es cierto muy pragmático. Pero para terminar te hago una pregunta. Me hablabas de los 8 conflictos y eso me hace pensar en el premio Nobel, que es lo que él está buscando. ¿Cómo encaja Venezuela dentro de sus
ínfulas de ese premio Nobel, teniendo en cuenta que entonces ahí sí estaría protegiendo a María Corina, porque si no es más difícil que se lo den o no. Pues claro, digamos, yo creo que ese es puede ser uno de los cálculos ya personales de él, puede ser la apuesta, él está obsesionado, pareciera, con el tema venezolano, con que salgan muy bien las cosas en Venezuela y adicionalmente resolver los problemas de seguridad en toda la región, por eso la presencia en el Caribe, en el Pacífico, la preocupación con Colombia, que si lo puede hacer a través de la negociación, bueno, si le toca presionar al presidente colombiano, lo hará, y adicionalmente también con Sheinbaum, como tú mencionabas, ha intentado hacer las cosas bien, pero parece que sigue siendo muy problemático el país y por lo tanto no se puede descartar una presión incluso militar. Una intervención sin guerra, como le gustan al presidente Trump. Javier, muchas gracias por acompañarme hoy. No, muchas gracias, Teresita, por la invitación. Muy agradable la conversación.